Bueno, muy buenas tardes. Jesús Andrés Gómez García, residente de Radiología e Imágenes Diagnósticas. La charla que les preparé para el día de hoy es tumores de la región pineal, la glándula pineal. A método de introducción, vamos a ver que la glándula pineal es una pequeña glándula que va a tener forma de piña, se va a localizar en el epitálamo y va a protruir hasta la cisterna cuadrigémina sobre el tercer ventrículo. Como referencias anatómicas tenemos su porción superior el esplenio del cuerpo calloso, inferior el techo del tercer ventrículo, posterior en la imagen se ven los colículos superiores y anterior la base posterior del tercer ventrículo. Entonces, pues teniendo en cuenta esta anatomía, vamos a ver que los tumores expansivos de esta región pues van a causar síntomas relacionados con hidrocefalia y estructuras de esta región. Tiene una composición celular que el 95% va a ser pinealocitos, que son células secretores, el 5% células gliales intersticiales y también va a presentar células germinales residuales que van a ser residuos de la migración de las células de la cresta neural primordial y las células de estructuras cercanas. Su función principal, secreción de melatonina para regular el ritmo circadiano y modular el desarrollo sexual y funciones reproductivas. Dentro de la epidemiología y factores de riesgo, los tumores de la glándula pineal van a representar menos del 1% de todos los tumores de adultos del sistema nervioso central. En población pediátrica tiene una incidencia un poco más alta, del 3 al 11%, especialmente los pineoblastomas, que tienen una mayor incidencia, y tiene un predominio masculino 2 a 1. Su rango de edad desde la infancia y adolescencia, pero están descritos en adultos jóvenes de 20 a 40 años, pero vamos a ir viendo a medida que tratemos los diferentes tumores que cada uno tienen algunas edades más predilectas. Los factores de riesgo, predisposición genética, en el retinoblastoma siempre pensar en un pineoblastoma porque predispone a la formación del mismo y mayor frecuencia en población asiática. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a tener por su localización, puede generar una compresión del acueducto de Silvio, generar cefalea intensa, náuseas, vómito y dilatación ventricular supratentorial o infratentorial que puede y normalmente requiere derivación urgente. El síndrome Parinaud, que es la compresión del tectum, que va a producir una parálisis de la mirada vertical conjugada y retracción palpebral con alteración pupilar característica. Alteraciones neurológicas como problemas del equilibrio, ataxia cerebelosa, alteración de la marcha y déficit de coordinación motora por el mismo efecto de masa sobre estas estructuras adyacentes. Y como es una glándula, pues disfunción endocrina generando pubertad precoz, secreción ectópica de beta-HCG, hipogonadismo de diabetes insípida o alteración tiroidea por afectación hipotalámica. Es importante que vamos a ver en los diferentes tumores que muchos de ellos nos debemos apoyar en los marcadores séricos o de líquido cefalorraquídeo para tener una precisión diagnóstica mucho mayor. Dentro de su estudio y sus diagnósticos, la resonancia magnética va a ser el gold standard porque nos va a permitir ver todas las características de la masa, ver si tiene patrón de calcificación, si es englobar versus periférica, la presencia de la composición, si tiene hemorragia, grasas o quiste, si presenta o no restricción a la difusión, el patrón de realce post-contraste y en los tumores más agresivos es muy importante ver realce leptomeningio para ver si hay diseminación y vamos a ver en qué casos específicos tenemos que complementar con una resonancia magnética de la columna del neuroeje para descartar que nos haya diseminado la enfermedad. Y el TAC principalmente nos va a servir para ver calcificaciones, discernir entre calcificaciones patológicas versus fisiológicas. Vamos a hablar también de diferentes marcadores tumorales para tener en cuenta los más comunes, beta-HCG y alfa-fetoproteína. Otros un poco menos comunes, que es el PILAB, que es la fosfatasa alcalina placentaria, el c-KIT, que es el receptor de la tirosinquinasa del protoncogen KIT, y el OCT3-4, que es el factor de transcripción del octramero 3-4. Entonces, los tumores pineales se van a dividir en dos grandes grupos. El primero, el tumor de células germinales, que van a ser derivados pues, de células germinales. La OMS, los tumores de células germinales no los va a clasificar como estamos acostumbrados de nivel 1 a 4, sino que se van a clasificar dependiendo de su tipo histológico y de sus marcadores que tengan en la biopsia o durante el tratamiento. Vamos a tener principalmente el germinoma, que va a ser el más común y el más prevalente de todos, el teratoma, el carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumor del saco vitelino y tumor celular de células germinales mixtas, que lo que quiere decir es que hay una combinación de dos o más histologías dentro del tumor y pueden ser diferentes combinaciones.
Y los tumores del parénquima pineal, que van a ser de menor incidencia, de un 15 a un 30%, vamos a tener el pineocitoma, que es el menos agresivo, grado 1, el pineoblastoma, que es el más agresivo, grado 4, y el tumor papilar y el tumor parenquimatoso pineal de diferenciación intermedia van a ser grado 2, 3, dependiendo pues también de su clasificación. Y también tener en cuenta que se pueden dar metástasis en la glándula pineal o en la región pineal. Más común es el carcinoma pulmonar, pero también puede estar presente en páncreas, esófago y vejiga. Para tener en cuenta, digamos, estos diagnósticos, su pronóstico es muy ominoso y pues no es muy común, pero se pueden encontrar. Entonces, para empezar a hablar, vamos a empezar con los tumores de células germinales, que son los más prevalentes. Según la literatura, van a constituir del 50 al 70% de todos los tumores pineales. Van a mostrar un predominio masculino con una proporción de 2 a 1. La población afectada, vamos a tener principalmente adolescentes y adultos jóvenes entre los 10 y los 20 años, con una mayor incidencia en población asiática, y siempre tener en cuenta que el diagnóstico de estos tumores debe ser un diagnóstico integral, combinar los hallazgos imagenológicos, que es lo que más nos compete a nosotros, resonancia y tomografía, pero también tener en cuenta marcadores tumorales séricos y en líquidos cefalorraquídeos, los que mencionamos previamente, porque últimamente se ha visto que no todos los tumores son tratados de la misma manera. Los tumores de células germinales son tumores muy radiosensibles y tienen un muy buen pronóstico y no necesariamente requieren manejo quirúrgico. También tenemos la opción de radiocirugía hoy en día. Los germinomas van a representar 2/3 de los casos de todos los tumores de células germinales y los tumores no germinomatosos constituyen el tercio restante. Alta radiosensibilidad en la mayoría de los casos y una supervivencia muy positiva con superior al 90% a 5 años. Primer ejemplo, el más común y prevalente, el germinoma, más o menos va a representar el 50% de todos los casos. Suele ser una masa heterogénea que puede ser de contenido sólido o sólido quística. Una característica que puede estar presente es que presenta una calcificación englobada de la pineal, pero no va a estar presente en todos los casos. Normalmente se abren varones adolescentes. ¿Cómo se va a comportar? Vamos a tener que en T1 se va a comportar ISO a hipointenso, en T2 ISO a hiperintenso. En las secuencias de difusión va a tener una restricción leve o moderada y su real se puede ser variable, heterogéneo, homogéneo, intenso y difuso y una línea hipointensa que va a representar ese margen calcificado. Las secuencias de susceptibilidad puede presentar calcificaciones internas o pequeñas áreas hemorrágicas y los marcadores que nos van a discernir entre los otros tipos de tumores va a tener una beta-HCG elevada, levemente, PILA positivo y c-KIT positivo. También tener en cuenta que puede tener diseminación suprapendimaria y tiene una alta respuesta a quimio-radioterapia con una supervivencia mayor al 90% a 5 años. Entonces, ese es el primer ejemplo que traemos. Es un paciente de 24 años. Vemos la secuencia en T1 y FLAIR. Vemos una masa de un tamaño considerable con bordes definidos, multilobulada. Esta masa va a generar compresión sobre el mesencéfalo y el tercer ventrículo, que se ve mucho mejor aquí en esta imagen. Tiene un efecto expansivo sobre el tercer ventrículo. Normalmente vamos a ver que muchos de los un efecto compresivo sobre el tercer ventrículo que puede generar las características de hidrocefalia y una obstrucción del acueducto de Silvio que va a generar dilatación supraventricular y lo que requiere manejo oportuno. Vemos que se comporta isointenso en T1, también isointenso ligeramente hiperintenso en T2, que es característico. Y cuando vemos la secuencia T1 por post-contraste, tiene un realce heterogéneo bastante marcado, más predominantemente hacia su periferia. En las secuencias de difusión vamos a tener que tiene una restricción muy leve en ciertas zonas, no en todas, pero no es marcada. En las secuencias de susceptibilidad, si vemos que tiene artefacto de Blooming, probablemente por residuos de degradación de hemoglobina o calcificaciones. Y cuando vemos en el TAC, si vemos que un T1, un corte axial post-contraste, si vemos que tiene algunas calcificaciones en su interior característico de este tipo de tumores.
El segundo ejemplo son los teratomas de las pineales, que son neoplasias derivadas de células multipotenciales, pueden ser de ectodermo, endodermo y mesodermo. Se van a clasificar en maduros o inmaduros. Los maduros tienden a ser lesiones más benignas englobadas, mientras que los inmaduros tienen potencial de malignidad un poco mayor y por ende van a tener márgenes más irregulares, va a ser una masa mucho más infiltrativa. Eh, Normalmente suele ser una masa de tamaño variable, normalmente es grande, lobulada y multiloculada, presenta una heterogeneidad marcada en las diferentes secuencias de resonancia magnética debido a la coexistencia de grasa, calcificaciones, sangre y contenido quístico que van a ser característicos de los teratomas, secundario pues a que se deriva de estas células multipotenciales. Su incidencia va a ser del 10 al 15% de los tumores de células germinales de la pineal, va a afectar a ambos sexos, más común en niños y menos común en adultos jóvenes, pero puede estar presente. ¿Cómo se va a comportar? Vamos a tener que en T1 va a ser heterogéneo, puede ser hiperintenso por la presencia de grasa y proteínas o hipointenso por calcificaciones o sangre. En T2, también heterogéneo por su componente quístico sólido, puede ser hipo o hiper. En las secuencias de difusión no van a tener restricción. Su realce va a ser heterogéneo, también por lo mismo, por los diferentes tipos de grupos celulares que van a estar dentro del mismo y va a presentar grasa, calcificación y quistes, que esto es considerado como una triada diagnóstica y nos va a orientar mucho hacia la línea histológica de un teratoma cuando tenemos presentes los tres componentes. Sus marcadores van a ser variables y normalmente puede presentar la alfa-fetoproteína un poco elevada. Entonces aquí tenemos un T1 sagital y un FLAIR. Tenemos un paciente de 2 años. Vemos nuevamente localizado en la glándula pineal una masa de intensidad heterogénea, sólido quística, que tiene componentes quísticos, algunas zonas hiperintensas, otras más hipointensas, del mismo comportamiento en la secuencia T2 FLAIR, y podemos ver que lo mismo, por su localización, va a tener ese efecto compresivo sobre el tercer ventrículo. Al evaluar su realce, uno pues contraste corte axial, vemos que es un realce heterogéneo, normalmente el realce va a ser en sus porciones sólidas, al igual que eh, que si presentaría restricción a la difusión, en las secuencias de difusión serían las partes sólidas, aunque no es común, y podemos ver que presenta algunas zonas discretas y pequeñas con restricción a la difusión en las secuencias de difusión. Secuencias de susceptibilidad, vamos a ver que tiene pequeños regiones hipointensas que pueden sugerir calcificaciones y o residuos de degradación de hemoglobina. Entonces, característicamente, esto es lo que vamos a encontrar. Normalmente tienden a ser un poco más grandes y dependiendo pues si es maduro o inmaduro, su efecto expansivo o infiltrativo sobre las otras estructuras. El coriocarcinoma ya es un tumor germinal no germinomatoso, es muy raro y tiene propiedades muy malignas, representa menos del 5% de todas las masas pineales. Vamos a tener que normalmente es una masa ovoidea heterogénea y altamente vascular con tendencia a la hemorragia. Es extremadamente raro, normalmente la población que más afecta son adultos jóvenes de 3 a 22 años. Vamos a tener que en el T1 va a ser heterogéneo, con focos hiperintensos que puede representar zonas de sangrado o zonas hipointensas por necrosis. Digamos que lo que lo diferencia de los otros es que tiene una alta tendencia a la hemorragia. En T2 va a ser marcadamente heterogéneo. En la secuencia de difusión vamos a tener unas áreas que presentan restricción focal, donde son las áreas sólidas o de tumor viable, y otras zonas sin restricción que van a hacer referencia a zonas de hemorragia o necrosis. Su realce va a ser heterogéneo, periférico irregular, con zonas necróticas que no van a captar el medio de contraste. Es muy frecuente la hemorragia intratumoral. Las calcificaciones no son frecuentes en este tipo de tumores. Y los marcadores tumorales va a tener una beta-HCG considerablemente alta en relación a los otros tipos de tumores de células germinales. Su alta vascularidad pues nos va a dar las características de las cuales ya hemos hablado, tiene muy mal pronóstico y requiere un manejo trimodal con resección quirúrgica, quimio y radioterapia adyuvante. Entonces tenemos el ejemplo de un paciente de 28 años, vamos a tener la masa nuevamente localizada en la región de la glándula pineal,
de contornos multilobulados, se ven bien definidos, se comporta predominantemente hipointensa en secuencias T1, aunque vemos que tiene algunas zonas de mayor intensidad. En T2 también vamos a tener una masa de características heterogéneas con zonas que presentan más bien periféricas con aumento de la intensidad de señal y algunas centrales con disminución de la intensidad de señal. También podemos ver que tiene más subependimario de manera difusa en este corte axial. El realce, como les dije, normalmente va a ser un realce periférico en las zonas de tumor sólido y las partes necróticas o que presentan sangrados van a ser hipointensas, como podemos ver claramente, un realce periférico con características anulares. En las secuencias de difusión vemos que presenta algunas zonas que sí tienen alta restricción a la difusión. Cuando vemos la susceptibilidad, si vemos que tiene una gran zona con artefacto de Blooming, representando pues a esa zona de sangrado interna que tiene este ejemplo. Seguimos con el carcinoma embrionario. También es un tumor relativamente agresivo de células germinales no germinomatosas. También es infrecuente y altamente maligno. Vamos a tener que se va a dar masas grandes, lobuladas, contornos irregulares y va a presentar también cambios quísticos y necróticos bastante frecuentes. Va a tener un realce vivido del componente sólido e infiltración de estructuras adyacentes. Es muy raro, normalmente adolescentes y adultos jóvenes. En las diferentes secuencias vamos a tener que se va a comportar en T1 ISO a hipointenso, en T2 ISO a hiperintenso, dependiendo de la necrosis y el componente quístico que tenga pues la lesión. Su restricción suele ser variable en las secuencias de difusión. Su realce es intenso y heterogéneo en los componentes sólidos. Si presenta componentes quísticos, pues no nos van a realzar. Tiene poca calcificación, también necrosis es frecuente, aunque no tan frecuente como en otros tumores. Y los marcadores también va a estar elevado la beta-HCG, la alfa-fetoproteína elevada, pero no en todos los casos, ocasionalmente. Y la característica es el potencial que tiene de infiltrar las estructuras adyacentes. Entonces, este es el ejemplo, paciente de 14 años. Vemos que tenemos una masa localizada en la región de la glándula pineal que presenta contornos multilobulados bastante regulares, tiene un componente sólido y otro pequeño componente quístico. Esta masa genera efecto de masa sobre el tercer ventrículo, también sobre la parte paramediana del tálamo izquierdo, y vemos que se pierde el plano de clivaje, considerando pues que está infiltrando toda esa zona. En el T2 vemos que también es heterogéneo. Y pues esa compresión del tercer ventrículo está generando una hidrocefalia y una dilatación supraventricular supratentorial bastante significativa que podemos ver en las diferentes secuencias. El realce podemos ver que es un realce homogéneo, sin realce pues de su parte quística, que es muy característico. Sí presenta algunas zonas que tienen restricción a la difusión en las secuencias de difusión. En las secuencias de susceptibilidad también podemos ver que tienen algunos focos redondeados puntiformes, característicos pues, de residuos de la degradación de hemoglobina o calcificaciones. El quinto tumor del tumores de células germinales es el tumor del saco vitelino pineal. Va a ser un tumor germinal no germinomatoso maligno. Se va a hacer derivado de las células germinales primordiales endodérmicas. Es muy infrecuente y vamos a tener que se puede dar una masa grande, irregular e infiltrativa con un realce intenso y bastante homogéneo. Es extremadamente raro. Su población de incidencia es en la infancia. Vamos a tener que en T1 se va a comportar hipo a isointenso, en T2 va a ser heterogéneo. En las secuencias de difusión va a tener restricción variable, normalmente puede ser moderada. Su realce intenso y homogéneo puede presentar calcificaciones dispersas, alfa-fetoproteína puede estar elevada y vamos a tener una masa irregular y su diagnóstico va a estar orientado por la alfa-fetoproteína sérica o en líquido cefalorraquídeo elevada. Esto es un ejemplo de la literatura. Al ser tumores extremadamente raros no es muy común encontrarlos.
vamos a tener un T1 sagital, donde podemos ver esa masa derivada de la región pineal de bordes bien definidos y regulares. Vamos a tener que esa masa está haciendo compresión sobre el mesencéfalo y oblitera el acueducto de Silvio. También en sentido superior comprime la parte del esplenio del cuerpo calloso y un poco la porción superior del cerebelo. En el T2 axial vemos que se presenta de manera heterogénea con algunas zonas hiperintensas y otras zonas de menor intensidad de señal. Y en el postcontraste vamos a tener ese realce homogéneo, homogéneo, un poquito heterogéneo en su porción central, más de predominio periférico. También es característico. Y el último es el tumor de células germinales mixta. De los tumores de células germinales, como les explicaba anteriormente, van a ser una combinación de dos o más componentes germinales, como por ejemplo un germinoma y un teratoma. Van a representar menos del 10 al 15% de los casos, típicamente en niños y adultos jóvenes, y comparten localización preferente en la región pineal y en la región supracelular. Su comportamiento en las diferentes secuencias de resonancia magnética va a depender del tipo de línea celular del cual se derive o la combinación de la misma. Entonces vamos a tener que es altamente variable. Puede mostrar todos los patrones, puede tener calcificación, grasa, hemorragias, sangrados, dependiendo pues del tipo celular del cual se derive. Los marcadores, vamos a tener una beta-HCG elevada, alfa-feto elevada, y el PILA puede estar positivo dependiendo del componente. En caso tal de que sea un germinoma, pues podemos encontrar este marcador elevado. El tratamiento también va a ser dependiendo pues de la línea celular que se vea afectada. Este caso es un caso de la literatura también que les traigo. Es un paciente de 20 años, tenemos un T1 axial y un T2 coronal. Podemos ver que hay una lesión que se comporta hipointenso en T1. Vemos que es redondía de bordes bien definidos. También tiene ese efecto de masa sobre el tercer ventrículo y probablemente también los tálamos. En T2 es bastante heterogéneo, tiene zonas de alta intensidad de señal y otras que son más isointensas. Cuando vemos el corte sagital, un T1 post-contraste, vemos que esa masa, lo mismo, teniendo en cuenta siempre que va a poder generar compresión sobre el tercer ventrículo y la lámina cuadrigémina, que va a generar, en este caso, como se puede ver, una obliteración del acueducto de Silvio. También comprime la porción posterior del cuerpo calloso y del esplenio, generando pues una hidrocefalia obstructiva y dilatación supratentorial. En las secuencias de difusión vemos que presenta una leve restricción en ciertas zonas, no en todo su componente, y este tumor en el TAC también vemos que tiene calcificaciones periféricas. Teniendo en cuenta que tiene calcificaciones periféricas, restricción y el tipo de masa, podemos, digamos, orientarnos hacia ciertas estirpes celulares. En este caso era un tumor que era 60% germinomatoso y 40% teratoma. Los segundos van a ser los tumores del parénquima pineal, constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias neuroectodérmicas que se van a originar de las células pineocíticas y van a ser responsables de la síntesis de melatonina, característico pues de la función de la glándula pineal. Estos tumores no son tan incidentes como los de células germinales. Estos tumores iban a tener clasificación de la OMS de 1 a 4, como lo vimos anteriormente, y van a representar del 15 a 30% de los tumores pineales primarios y menos del 1% como frecuencia global de todas las neoplasias intracraneales. Como estos tumores van a estar derivados de células neuroepiteliales, van a presentar diferentes grados de diferenciación celular, proliferación celular y van a tener un amplio espectro histológico. Las diferencias en su pronóstico pues van a depender del tipo de celular y de qué tan agresivos tiendan a ser. El primer ejemplo es el pineocitoma. Va a ser un tumor neuroepitelial bien diferenciado que va a estar derivado de las células pineocíticas de la glándula pineal. Es grado 1 de la OMS y vamos a tener que característicamente va a ser una masa bien delimitada, homogénea, usualmente de pequeño tamaño, menor a 3 centímetros.
su incidencia va a ser del 14 al 30%. Se puede dar en la población de todas las edades, pero es más común en pacientes de 30 a 60 años. Su comportamiento en resonancia vamos a tener que en T1 va a ser iso o hipointenso, en T2 se va a comportar iso o hiperintenso, no va a tener restricción a la difusión en las secuencias de difusión, el realce intenso y homogéneo y anular cuando existe una degeneración quística, pues porque sabemos que las partes quísticas no nos van a captar el medio de contraste. Presentan calcificaciones periféricas y puede contener pequeños quistes. Normalmente va a ser bien delimitado, su crecimiento va a ser lento y tiene un excelente pronóstico, es el mejor pronóstico de estos tipos de tumores. El ejemplo que les traigo es un ejemplo de un caso institucional, un paciente de 9 años. Vemos que tenemos localizado en la glándula pineal una masa redondeada de bordes bien definidos. Nuevamente genera efecto de masa sobre el tercer ventrículo y sobre los tálamos. En secuencia T2 FLAIR vamos a tener que se va a comportar algunas zonas isointensas y otras zonas hiperintensas, característico pues también de este tipo de tumores. En el T2 nuevamente vemos su heterogeneidad con algunas zonas de mayor intensidad que otras. Y en el corte sagital podemos ver la relación que tiene con las estructuras adyacentes. Vemos que está comprimiendo el mesencéfalo, genera una obliteración del acueducto de Silvio y secundario a esto tenemos la dilatación supratentorial, pues que es muy característico de todos estos tipos de tumores que requiere una derivación. Y como podemos ver en nuestro ejemplo, probablemente ella tenía su derivación por esta complicación. Vemos que el realce en este ejemplo que les traigo de la institución es un realce periférico anular con su zona central o quística que no presenta realce. En las secuencias de difusión no hay restricción, que es característico de este tipo de tumores. Luego, el pineoblastoma es el tumor embrionario altamente maligno, es el más agresivo de los 4 tipos de tumores. Se clasifica un grado 4 y es derivado de las células pineales inmaduras. Por eso van a tener un rápido crecimiento, invasión local y diseminación por líquido cefalorraquídeo. Normalmente es una masa sólida mayor a 3 centímetros, irregular e invasiva. Su incidencia y población van a ser niños y adolescentes. Se va a comportar normalmente en T1 hipo a isointenso, en T2 iso hiperintenso heterogéneo, que va a reflejar zonas de necrosis, áreas quísticas y edema perilesional. En las secuencias de difusión va a tener una restricción marcada a moderada. Su realce va a ser heterogéneo por la captación de las porciones sólidas con zonas necróticas que no van a realzar. Puede presentar característicamente calcificación periférica, hemorragia frecuente o necrosis. Es altamente maligno. Se cree que del 15 al 45% de los casos tienen diseminación de líquido cefalorraquídeo. Por tanto, este es uno de los tumores que sí o sí tenemos que complementar con una resonancia cráneoespinal complementaria. El ejemplo que les traigo es un paciente de 11 años. Vemos que en la región de la pineal tenemos una masa bastante grande expansiva de contornos parcialmente definidos y multilobulada, que en T1 se va a comportar heterogéneo con algunas zonas hipointensas y otras isointensas. En FLAIR vamos a ver que también presenta esa heterogeneidad con algunas zonas que presentan aumento de la intensidad de señal y otras que persisten más bien isointensas. Esta masa, como podemos ver, tiene un mayor efecto compresivo que los que vimos en los ejemplos pasados sobre el tercer ventrículo, sobre los tálamos, está generando una hidrocefalia secundaria pues a estas características. El T2 también lo mismo, heterogéneo. Y en el sagital podemos ver mejor la relación que guarda con las estructuras adyacentes. Vemos nuevamente que está comprimiendo el mesencéfalo, oblitera el acueducto de Silvio, tiene infiltración a estructuras adyacentes. En esta porción del esplenio probablemente también esté perdiendo el plano de clivaje. El cerebelo está bastante comprimido y vemos en este caso que ya este paciente tiene una complicación que es una hernia de las amígdalas cerebelosas. Y pues la hidrocefalia que ya habíamos visto en los otros cortes. Entonces, este tipo de tumores pues tiende a ser muy agresivo, tiene muy mal pronóstico
y pues de todos los que vamos a ver es uno de los que peor desenlace tiene. En el T1 post-contraste, vamos a ver el realce heterogéneo característico. Vemos también que este paciente tenía probablemente un realce leptomeningeo. Se le pidió una resonancia de columna, la cual fue negativa, no tenía enfermedad diseminada, pero pues ya a nivel del sistema nervioso central podemos ver que si había diseminación, podemos ver esos ventrículos bastante agrandados, secundario pues a esa compresión del tercer ventrículo y el acueducto de Silvio, lo cual nos va a generar secundariamente este hidrocefalia. En las secuencias de difusión vamos a ver que sí tiene unas áreas que presentan una restricción moderada a marcada, como esta zona periférica o esta zona aquí más central, característico pues de este tipo de tumores. Y en las secuencias de susceptibilidad vamos a ver que sí tiene en su interior varias zonas con artefacto de Blooming que van a hacer referencia a zona de residuos de la degradación de hemoglobina o calcificaciones. En el TAC podemos ver que tiene las calcificaciones y unas áreas de hiperdensidad haciendo referencia a zonas de sangrado. Por eso vemos que en las diferentes secuencias pues se va a comportar de esa manera tan heterogénea. El tumor papilar de la región pineal va a ser un tumor neuroepitelial raro, se va a clasificar grado 2 o 3 según la OMS, va a estar originado de células ependimarias del receso posterior del tercer ventrículo y vamos a tener una masa heterogénea con una alta tasa de residiva y diseminación leptomeningia. Estos son otros, digamos, de los tipos de tumores que debemos siempre complementar con la resonancia de columna. Su incidencia va a ser bastante raro. La población va a ser muy variable, que puede ir desde los 15 meses de vida hasta los 60 años. Su comportamiento en T1 va a ser iso a hiperintenso. La hiperintensidad va a estar dada por las zonas de contenido proteico. En T2 va a ser hiperintenso heterogéneo, reflejando áreas quísticas y zonas de necrosis. Su restricción va a ser variable o moderada en las secuencias de difusión. El realce va a ser heterogéneo, irregular o en anillo. Pueden verse microhemorragias o calcificaciones, pero lo más frecuente es la presencia de quistes. Deriva del epitelio subcomisural y tiene una alta tendencia a la recidiva y siembra leptomeningia, como ya les había explicado. Este es un ejemplo de la literatura. Tenemos aquí un T1 y un FLAIR en corte axial. Vemos nuevamente una masa ovalada bastante grande que tiene componente sólido central y componente quístico periférico. Este ejemplo también muestra que tiene una región anterior en T1 hiperintensa que puede hacer referencia a ese contenido proteico que pueden presentar. En FLAIR vamos a tener que esa masa tiene zonas de hiperintensidad, haciendo referencia a la parte sólida del tumor, tanto central como periférico, y las lesiones quísticas, pues sí, de intensidad menor. En el corte axial T1 post-contraste vamos a ver ese contraste heterogéneo. La heterogeneidad del realce va a estar dado más que todo por ese componente sólido quístico. Vemos que la porción central y periférica realza considerablemente, mientras que sus porciones quísticas no realzan. En la secuencia de difusión vemos claramente que la porción sólida del tumor es la que va a presentar esa restricción y pues los quistes presentes periféricos sin alterar nada en esta secuencia. En el TAC podemos ver que sí tiene zonas de calcificación periférica bastante regulares. Solamente les traje este corte, pero este tumor tenía muchas calcificaciones en sus porciones sólidas. Y por último, el tumor penúltimo, tumor del parenquimatoso pineal de diferenciación intermedia. Va a ser un tumor neuroectodérmico raro, va a estar derivado de células pineocíticas parcialmente diferenciadas, va a tener un espectro que va a variar entre pineocitoma y pineoblastoma, por eso va a ser un grado 2 a 3 según la OMS. Vamos a tener una lesión lobulado difusa, bien delimitada, con múltiples quistes en su interior. Es muy poco común, normalmente su incidencia va a ser en población de 20 a 40 años sin predilección de sexo. En T1 se va a comportar iso a hipointenso, en T2 va a ser hipointensa o ligeramente hiperintensas. En las secuencias
de difusión va a tener una restricción leve a moderada, su realce va a ser heterogéneo o en algunos casos homogéneo y nodular cuando tenemos componente quístico, y la que nos va a dar esa heterogeneidad pues es de las porciones sólidas del mismo. Puede presentar microhemorragias ocasionales, calcificaciones desplazadas y lo más frecuente son los quistes. Tiene un pronóstico intermedio y también puede tener diseminación por líquido cefalorraquídeo. Este es un ejemplo institucional, una mujer de 32 años. Vemos que tenemos una gran masa multilobulada en la región de la glándula pineal. El T1 va a ser predominantemente hipointensa. Esta masa va a generar efecto compresivo sobre el tercer ventrículo, sobre la lámina cuadrigemina, y va a obliterar el acueducto de Silvio. Vemos que superiormente también está comprimiendo el esplenio del cuerpo calloso, y en su porción posterior e inferior vemos que también hace efecto compresivo sobre el cerebelo y también tiene una obliteración parcial o una compresión parcial sobre el cuarto ventrículo. Tenemos el T1 post-contraste, vemos que tiene ese realce heterogéneo e irregular. En el FLAIR vemos que también es heterogéneo, predominantemente hiperintenso, con algunas zonas de menor intensidad. Y en las secuencias de difusión vamos a tener que tiene algunas zonas con discreta restricción a la difusión. Vamos a ver en el ADC para complementar. Y en las secuencias de susceptibilidad sí vemos que tiene varios focos puntiformes con artefacto de Blooming que hace referencia a zonas de sangrado o calcificaciones. Por último, este es un tumor que está descrito recientemente en la literatura, el tumor mixoide desmoplásico, que tiene una mutación del gen SMARCB1. Es una neoplasia de la región pineal con células ovoides o fusiformes. Va a contener alteraciones del locus de este gen y cantidades variables de desmoplasia y de matriz. Su incidencia es extremadamente raro. La población va a ser de 15 a 65 años y no tiene predilección por género. En T1 vamos a tener una masa hipointensa a ligeramente hiperintensa. En T2 va a ser heterogéneo, que puede ser iso o hiperintenso. En las secuencias de difusión va a presentar una restricción variable que puede estar normalmente en su porción sólida, su realce intenso heterogéneo, y presenta microhemorragias que también es característico. Este es un ejemplo de la literatura, una paciente femenina de 24 años. Vemos nuevamente una lesión redondeada de bordes lobulados localizada en la glándula de la pineal. Vemos que tiene ese efecto compresivo sobre el tercer ventrículo y sobre probablemente también los tálamos. En la secuencia T2 también predominantemente hiperintenso en la porción lateral y isointenso en su porción central. En el FLAIR vemos que sí tiene una intensidad muy alta y podemos ver mejor esos contornos lobulados y el efecto de masa que ejerce sobre las estructuras adyacentes. Un corte axial de una tomografía, podemos ver que presenta una densidad bastante baja. La secuencia T1 post-contraste vemos que tiene un contraste, un realce heterogéneo, predominantemente sus porciones sólidas o periféricas, y las porciones centrales pues no presentan realce. Y este tumor no tenía, sí presentaba restricción a la difusión, pero no muy marcada, más que todo en las zonas periféricas y sólidas. Y en el último de los tipos de tumores, ya vimos los tumores del parénquima de la pineal, los de las células germinales, y normalmente también debemos considerar las metástasis. También son extremadamente infrecuentes, pero los debemos considerar dentro del diagnóstico diferencial de las masas pineales, siempre y cuando el paciente pues tenga antecedente de alguna otra neoplasia primaria, siendo el carcinoma de pulmón el más común y prevalente para generar este tipo de metástasis. El ejemplo que le traigo es de la literatura. Vemos un T1 postcontraste sagital coronal y axial.
donde podemos ver nuevamente la lesión localizada en la región de la glándula pineal, generando ese efecto compresivo sobre el mesencéfalo. En este caso también vemos obliteración del acueducto de Silvio. Secundaria a todo esto nos va a generar una dilatación supraventricular, supratentorial, perdón, y la hidrocefalia secundaria pues a esto. Su realce también va a ser heterogéneo y vemos que tiene un realce periférico anular característico. Este paciente, si vemos la tomografía de pulmón, tenía una masa parailiar izquierda localizada en esta porción, era un carcinoma pulmonar. Entonces, para llevar el diagnóstico de precisión va a ser una combinación y donde nosotros vamos a aportar mucho en la parte de la interpretación de las diferentes modalidades, específicamente la resonancia y el TAC. Siempre debemos apoyarnos en marcadores tumorales, análisis molecular, para permitir caracterizar mejor los tumores y generar un tratamiento personalizado. En los últimos 10 a 20 años, con las nuevas quimioterapia, radioterapia, radiocirugía, se han visto que estos tumores tienen muy buen pronóstico, en especial los tumores de células germinales o el pineocitoma. La clasificación de la OMS en los tumores de células germinales permite integrar perfiles moleculares para mejorar la estratificación pronóstica y decisiones terapéuticas. Siempre pensar en un abordaje multidisciplinario es, digamos, muy importante tener la colaboración de todo el grupo de trabajo: neurocirugía, oncología, radioterapia, endocrinología, neuropatología y nosotros en la parte de imágenes, y la resonancia craneoespinal obligatoria en los tipos de tumores que vimos que son de alta agresividad o que tienen mayor tendencia a generar esta diseminación leptomeningia. Y como último les traigo esta frase, que la hemos escuchado mucho durante la charla de tumores: la investigación continua en biomarcadores moleculares y terapias dirigidas promete mejorar el pronóstico de estos tumores raros y complejos en la próxima década.